Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga a todos nuevamente en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede. Amén, el poder estar una vez más, ¿verdad?, a través, hermano, de este altar radial para poder compartir la palabra del Señor con todo, hermanos, esa audiencia fiel que está ahí siempre, día a día. Amén, dispuestos, hermanos, a aprender, ¿verdad?, un poco más de la palabra del Señor. Así es que Dios me les bendiga a todos nuestros hermanos. En este día pues ha habido una audiencia bien linda, hermanos, a través de toda Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y muchos estados, hermanos, acá de la nación americana. Amén, que están ahí escuchándonos. Pues que el Señor sea bendiciendo sus vidas de una manera bien especial y sobrenatural. Como lo hemos anunciado, ¿verdad?, desde este fin de semana. En este día, hermano, vamos a comenzar un estudio bíblico inductivo en lo que sería la primera epístola del apóstol Pablo al joven Timoteo. Eso es lo que vamos a comenzar en este día. Esperamos de que usted ya tenga allí su libro de notas, gloria al Señor, tenga, ¿verdad?, su Biblia en mano, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos. Así es que usted tiene que estar allí preparadito y preparadita, ya que esto es un estudio bíblico que vamos a estar compartiendo. Amén. Así es que pueblo del Señor, pero, ¿verdad?, antes sin pues poder orar, hermanos, vamos a elevar una oración primero antes de todo, pidiendo, ¿verdad?, sobre todas las cosas, la bendición del Señor para cada uno, hermano, de nuestras vidas. Gloria al Señor. Así es que le invitamos a ir en palabras de oración en esta hora. Padre eterno, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta preciosa tarde, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que nos concedes en este día, poder dar inicio, Señor, a esta hora de estudio bíblico, Señor, creyendo y esperando, Padre, que tú, Señor, serás bendiciendo nuestras vidas de una manera especial y sobrenatural. Te pedimos por toda la audiencia, Dios mío, de la radio, los hermanos que nos están escuchando a través de sus teléfonos celulares, Señor, que también tú puedas, Señor, bendecirles, Padre, allí donde ellos, Señor, se encuentran, Padre Santo. En esta hora gracias te damos, Señor, por todas las cosas lindas y maravillosas que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, todos aquellos, Señor, que han dedicado esta hora y van a sacar este tiempo para tener esta hora de estudio bíblico. Sé tú bendiciéndoles y edificándoles a través de tu eterna y poderosa palabra. Gracias te damos por todo lo que tú, Señor, vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, pueblo del Señor, pues bien, en esta hora, saludos para todos nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ir a la Escritura, hermanos, ya que pues eso es lo que, verdad, en este día vamos a hacer en esta hora. Perdón, y ahí nos, verdad, como le hemos dicho varias veces a nuestros hermanos en la iglesia, ahí nos tolera un poco de tos. Amén, que aún estamos, verdad, batallando un poquito, hermanos, con eso. Pero el Señor irá haciendo pues su obra, ¿verdad?, en nuestros cuerpos también, hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a ir allí a primera de Timoteo, hermanos, donde vamos a tener nuestro estudio bíblico. Gloria sea al nombre del Señor.
Primera de Timoteo en este día. Vamos a leer los versículos 1 y versículo 2. Así es que denos un segundito mientras nos ubicamos bien por acá en esta hora para estar bien preparaditos en lo que vamos a hacer. Gloria al Señor. Bien, hermano, hoy sí ya estamos aquí preparados. Amén. Primera epístola de Pablo a Timoteo. Amén. Versículo 1 y versículo 2 vamos a leer del capítulo 1 en esta hora. Y dice la palabra del Señor, hermanos, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Bien, hermanos, esa es la base de nuestro estudio en este día, ya que hoy, verdad, estaremos nada más haciendo lo que sería la introducción. Gloria al Señor a este estudio, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a tocar algunos temas, hermanos, a lo largo de este estudio muy interesantes. Vamos a hablar, hermanos, acerca de los peligros de los falsos maestros, el testimonio de un verdadero ministro. Vamos a hablar del joven ministro, verdad, como lo fue Timoteo, las responsabilidades de la iglesia. Vamos a tratar el tema de la mujer en la iglesia también. Y pues no queremos, verdad, entrar en controversia, hermanos, con ningún ministerio, especialmente en este punto, hermanos, de verdad, la mujer en lo que es el trabajo dentro de la obra, sino pues vamos a enseñarlo de la manera más clara, y hermanos, a la luz siempre de la palabra. Vamos a hablar acerca de las responsabilidades de la iglesia, los diáconos, amén, y todos estos puntos vamos a estarlos tocando en las próximas días, hermanos, ya que de lunes a viernes, mientras pues, verdad, no sea posible, estaremos en cabina de radio para poder compartir este estudio. Así es que, hermanos, la primera epístola del apóstol Pablo, no hay duda, verdad, su escritor, como lo dice claramente allí, es el apóstol Pablo. Eso lo dice el versículo 1. Amén. La fecha en que esta epístola fue escrita, que se cree, hermanos, fue entre los años 61 al 64. Ahora, los libros de Primera de Timoteo y Tito, estamos hablando de la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, se cree que fueron escritos mientras Pablo viajaba entre dos periodos de encarcelamiento. Y esto lo vamos a estar viendo detalladamente, ya que, hermanos, pues esta fecha, ¿verdad?, depende en base a una pregunta. ¿Cuántos encarcelamientos sufrió Pablo? ¿1 o 2? Para el libro de los Hechos solamente nos menciona, hermanos, nada más uno. Y usted sabe que el libro de los Hechos se cierra con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahora, no dice nada acerca de su muerte. Entonces, es ahí donde, hermanos, en el análisis de nuestra pregunta, debemos de mantener en mente lo siguiente. Amén. Pablo oraba fervientemente para que Dios lo sacara de la cárcel. Y se recuerda usted que él también le pedía a los hermanos que oraran para su libertad. Y aquí es donde comenzamos a ir a la escritura para ir aclarando estos puntos. ¿Será que Pablo estuvo encarcelado una vez o será que estuvo encarcelado 2 veces? Vamos al libro de Filipenses capítulo 1. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1 versículos 25 y 26 nos dice la palabra del Señor: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros.
Note cómo el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipo, quienes, dice la escritura, que cuando ellos escucharon de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ellos habían tomado más ánimo, más fuerza para seguir testificando, hermanos, verdad, el glorioso evangelio de Cristo. Pero Pablo también escribe, hermanos, en su carta a Filemón, en el verso 22, miren lo que le dice Pablo a Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, ¿será que Dios le concedió a Pablo su petición? Pues esto es algo, hermanos, que no lo sabemos con seguridad. Sin embargo, vamos a ver algunos factores que nos indican que Pablo fue liberado la primera vez de la cárcel y luego vuelto a encarcelar. Estamos en Primera de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y los versos que hemos leído han sido Filipenses, capítulo 1, verso 25 y 26, y también Filemón, verso 22. Amén. Así que vamos a ver, hermanos, algunos factores que nos indican de que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, fue liberado, pero nuevamente volvió, hermanos, ¿verdad?, a ser arrestado y encarcelado cuando él escribe la segunda epístola a Timoteo. Primer factor que vamos a ver es la vida y los movimientos de Pablo. Pablo dice, hermanos, en su carta a Tito, capítulo 1, verso 5. Amén. Busque Tito, capítulo 1, verso 5. Gloria al Señor. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Pablo dice en Tito 1:5 que él había estado en Creta en un viaje misionero. Pero luego, hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice: cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces dice Pablo que él pasaría el invierno en Nicópolis. Y estos dos eventos, hermanos, que nosotros acabamos de leer en la carta a Tito, hermanos, no encajan con lo que el libro de los Hechos nos muestra. Entonces la evidencia aquí pareciera mostrar que Dios le había concedido al apóstol Pablo, amén, la petición de ser librado del primer encarcelamiento. Segundo factor que vemos es la vida y los movimientos, amén, de aquellos hombres que acompañaron al apóstol Pablo. Ahora veamos dos ejemplos, hermano, en la escritura. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Dice Primera de Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces Pablo está diciendo aquí que le dijo a Timoteo que él se quedara en Éfeso, pero no hay registro de este evento, hermanos, en el libro de los Hechos. Para Pablo, sabemos que solo hizo 2 visitas a Éfeso. La primera fue una visita pues rápida, corta, verdad, que él no estuvo mucho tiempo. Y luego, hermanos, estuvo la segunda visita, hermanos, que es la que está registrada en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 19 y 22 al 22. Vamos a ir a Hechos 18, del verso 19 al 22, dice la palabra de Dios: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Esta, la segunda visita a Éfeso, hermano, fue en la que Pablo compartió con los hermanos. Aquí él compartió 3 años, amén, en la cual el joven Timoteo toma parte, amén, de lo que era la administración de Pablo, hermano, en este viaje. Pero cuando fue el tiempo de partir, nosotros encontramos que Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia. El libro de los Hechos, capítulo 19, verso 22. Dice la palabra del Señor: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Él no le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso. Entonces la pregunta que nace, hermanos, es ¿cuándo fue que Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso? No hay registro de esto en las Escrituras, ¿verdad? Entonces todo esto nos indica, hermanos, que Pablo hizo un tercer viaje a Éfeso, acompañado de Timoteo, una visita, hermanos, después de su primer encarcelamiento, indicando de que hubo un segundo encarcelamiento que no quedó registrado en el libro de los Hechos. Ahora, nuevamente, vamos a ver, hermanos, porque todo esto necesitamos, ¿verdad?, verlo por los escritos de Pablo en sus cartas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 20. Esperamos no ir muy rápido, hermanos, y si usted considera que estamos yendo un poco muy rápido, ¿verdad?, pues nos indica ahí en la caja del chat para poder, ¿verdad?, bajar un poco la velocidad. Gloria al Señor. Vamos a 2 de Timoteo 4:20. Dice la palabra del Señor. Dice que Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Oiga cómo Pablo escribe. Dice que a Trófimo lo dejó en Mileto enfermo. Pero Pablo, hermanos, él estaba en Mileto antes de su primer encarcelamiento romano y no había dejado a Trófimo enfermo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 20, verso 17. Dice Pablo aquí en Hechos 20, 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y se recuerda que en el verso 16 dice que anteriormente, él había mandado, hermanos, a Trófimo juntamente con Timoteo, pero no lo había dejado enfermo. Entonces, Trófimo, dice Hechos 21:29, Hechos 21:29 dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Aquí, hermanos, lo que encontramos es verdad de que cuando Pablo dejó a Trófimo, no lo dejó enfermo. Entonces vemos la diferencia de tiempo, hermanos. Entonces la única respuesta que hay acá es que Pablo hizo otra visita a Mileto después de su primer arresto y antes del segundo arresto, verdad, que no ha quedado, hermanos, registrado en la Escritura. Recuérdese que hay algunos misterios, hermanos, dentro de la palabra del Señor, que son los que, verdad, a través de la Escritura, pues vemos lo que sería, hermanos, el panorama completo de la obra o del ministerio del apóstol Pablo. Luego, hermanos, tenemos la secuencia de tiempo en que escribió las epístolas en su encarcelamiento y las epístolas pastorales. Hay 4 epístolas que el apóstol Pablo escribió, hermanos, en su primer encarcelamiento. Primero tenemos a Efesios, la carta a los hermanos en Éfeso. Tenemos la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y tenemos la carta a Filemón. Pablo lo dice en cada una de ellas, hermanos. Mire lo que dice en Filemón, capítulo, verso 24, hermanos, de la carta a Filemón. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí Pablo está hablando, y toma en cuenta este nombre, Demas. Amén.
dice que Demas era un colaborador de Pablo mientras él se encontraba en su primer encarcelamiento. Pero ahora, notemos algo, hermanos. En 2 de Timoteo 4:10, miren lo que el apóstol Pablo dice con relación al mismo hermano del cual él escribió anteriormente. Amén. En Filemón le dice que Demas era un colaborador. Pero en 2 de Timoteo 4:10 dice Pablo, vamos a leer del 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí dice que Demas lo había desamparado. Así es que, hermano, la carta a Timoteo definitivamente, la primera, tuvo que haber sido escrita después de la carta que escribió desde la prisión a Filemón. ¿Cuándo? La evidencia indica, hermano, que lo seguro es de que pues haya sido, ¿verdad?, después de su primer encarcelamiento y antes del segundo, que no está registrado. Y en este punto muchos teólogos, hermanos, y muchos comentaristas están de acuerdo, amén, ¿verdad?, con estos dos encarcelamientos de Pablo, uno registrado, otro no registrado. Y aparentemente también sabemos, hermano, que es la única explicación lógica que nosotros tenemos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, como lo mencionábamos arriba, 1 de Timoteo y Tito parece que fueron escritas después que Pablo había sido dejado en libertad del primer encarcelamiento en Roma, y él estaba viajando a ministrar, y en algún momento, hermano, en esos años es que él es arrestado nuevamente, encarcelado por segunda vez, y es allí cuando él escribe la segunda epístola o la segunda carta al joven ministro Timoteo. Su ejecución, pues no tenemos, hermano, nada en concreto, ¿verdad?, del año, pero sabemos que fue entre el 65 al 68. Entre esos años es que el apóstol Pablo fue, hermanos, ejecutado, y él solo escribe, amén, a Timoteo cuando él, hermanos, ¿verdad?, habla en su segunda epístola en el capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria sea al nombre del Señor, hermanos, en esta hora. Amén. Aleluya. Así es que, ¿a quién fue escrita esta carta? Fue escrita a Timoteo. Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice: verdadero hijo en la fe. Todos, o la mayoría de nosotros, diría, sabemos que el papá de Timoteo era griego. Amén. No era ningún creyente, pero su mamá sí era una judía y una fiel creyente. Amén. El nombre de la mamá de Timoteo se lo encontramos en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 5. Dice que ella se llamaba Eunice. Trayendo, dice el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que, hermano, vemos de que pues el padre de Timoteo era griego. No se hace mucha mención de él por lo mismo, hermanos, porque no era un creyente, pero su mamá, su abuela, sí, hermano, habían sido personas que pues habían instruido a Timoteo, ¿verdad?, en lo que era, hermanos, el mensaje pues del evangelio que Cristo había predicado. Ahora, no obstante, Timoteo no había sido circuncidado. Entonces esto nos indica, hermano, de que más que todo Timoteo había sido instruido más bien en lo que eran las normas griegas, amén, y las costumbres griegas. ¿Por qué decimos eso? Porque lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 3, encontramos el pasaje que dice:
quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vemos aquí, amén, Timoteo siendo circuncidado. Cuando Pablo conoció a Timoteo, él ya era un creyente, amén, él ya era un creyente, hermano, buen testimonio, un testimonio sólido. Y mire, fue tan sólido, hermano, y tan firme el testimonio que Pablo vio en la vida de este joven, que le invitó a acompañarle a las misiones. Así de impresionante, hermano, era la relación que Timoteo mantenía, hermanos, con su Salvador. Amén. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este testimonio era, hermanos, el que el apóstol Pablo recibió, lo vio, amén, y llamó a este joven a que lo acompañara, amén, a sus viajes misioneros. Así es que, amados hermanos, la madurez e importancia de Timoteo se demuestra en la manera en que el escritor de los Hechos lo presenta. Note que en los versículos del 1 al 3 de Hechos 16, Pablo está hablando, o el escritor escribe en singular, porque dice: después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó para que los judíos que había en aquellos lugares, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Eso lo encontramos en Hechos 16, del versículo 1 al versículo 3. Amén. Hechos 16 del 1 al 3. Pero vemos un cambio en la manera en que el escritor de los Hechos comienza a hablar, hermanos, ya en lo que es el versículo 4. Amén. Versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban. ¿A quiénes se está refiriendo? A Pablo, Timoteo y cualquier otro hermano que los acompañaba. Amén. Note usted que de singular cambia a plural la manera en que el escritor de los Hechos lo presenta. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? La importancia, amén, del testimonio que cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, mantenemos. Hermanos, eso pues, ¿verdad? Y eso usted sabe que el testimonio es algo que se cultiva diariamente en nuestro caminar con el Señor. Amén, diariamente, hermanos. El testimonio para con Dios primeramente, y luego para con el pueblo de Dios, hermanos. Así que Timoteo viene a ser, por lo tanto, considerado, amén, como un hijo para Pablo. De esa manera era que el apóstol Pablo miraba a Timoteo, hermanos. Gloria al Señor. Y eso es lindo, hermanos, porque él, ¿verdad?, dice que era hijo en la fe. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Primera de Corintios 4:17. Amén. Primera de Corintios 4:17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Note, hermano, que el apóstol Pablo también contaba con el testimonio que Timoteo daba de su comportamiento y de su caminar en el Señor. Lo que él predicaba, su proceder, dice, en todas partes y en todas las iglesias que el apóstol Pablo tenía el privilegio, hermanos, de ministrar la palabra del Señor. Así es que es lindo, ¿verdad?, cómo el apóstol consideraba a este joven, lo miraba como un hijo,
un joven fiel, un joven que amaba a Dios, un joven que amaba, hermanos, ¿verdad?, el ministerio también. Ahora, era tan profundo, hermanos, mire este amor, y qué bonito es cuando usted se encuentra con hermanos, amén, que se aman, ¿verdad?, de una manera, hermanos, pues sana, santa, legítima y verdadera, porque, hermano, eso ayuda al crecimiento de la obra de Dios. Y usted sabe que esto, hermanos, en los últimos tiempos, esto es lo que el enemigo está atacando dentro de las iglesias. Ese amor genuino de los unos para con los otros. Pablo apreciaba tanto a este joven, hermanos. Mire, lo apreciaba y lo amaba tanto en Cristo, que dice él, escribiendo a los hermanos en Filipenses, la iglesia que estaba en Filipo, le dice él en el capítulo 2, verso 19 y 20. Filipenses 2, 19 y 20. Mira lo que escribe el apóstol Pablo de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mira lo que dice el 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo no mandó a cualquiera, hermanos. Pablo mandó a un hombre, a un joven que tenía el mismo sentir de él por lo que era, hermano, las iglesias que el apóstol Pablo había visitado. Gloria al Señor. Entonces, por ejemplo, nuestro hermano Vicente Rivera acaba de regresar de Honduras. Amén. Y usted sabe que nosotros como pastores, hermano, aquí como, ¿verdad?, líderes del ministerio Peniel, pues nos sentimos, hermano, con la confianza de que él vaya, porque sabemos el sentir que hay por la obra misionera. Ellos saben, hermanos, por cuanto compartieron con nosotros acá en Carolina del Norte, cuánto se ha luchado por la obra misionera, cuánto, hermano, tuvimos muchas veces nada más que, ¿verdad?, pues tragar y callar, como dicen, ¿verdad?, al ver, hermanos, al principio de la obra, el rechazo que había hacia la obra misionera. Entonces él entiende eso, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que pues él ha sido un hombre que ama la obra misionera, ha estado en Honduras compartiendo con los hermanos, se han gozado. Y Pablo se sentía de esa manera cuando él dice que él iba a mandar al joven Timoteo a visitar a los hermanos. ¿Por qué? Porque era del mismo ánimo. Amén. Se interesaba de una manera sincera, hermanos, por la obra de Dios. Amén. Y por los hermanos que él ministraba. Gloria al Señor. Nosotros pudimos ver el 31 de diciembre aquí en Carolina del Norte un respaldo bien lindo, hermanos. Amén, a lo que es la obra misionera. Lo vimos hasta de niños, hermano, que decían: yo voy a ofrendar para las misiones tanto. Y otro decía: yo voy a ofrendar tanto para las misiones. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Eso es un esfuerzo y es un amor hacia la obra que se está haciendo para el Señor. Nadie está haciendo, hermanos, esta obra, ¿verdad?, por lucros personales, sino, hermanos, es por amor a la obra de Dios. Vimos hasta vidas tiernas, hermano, y eso es lo extraordinario. Vidas tiernas, hermanas que tienen apenas semanas, hermano, de estar en la congregación, en la obra de Dios, y aún no saben todo lo que se está haciendo en la obra misionera, pero las vimos también traer, hermano, hacer su promesa de aportación hacia la obra misionera. Y por eso, hermano, es que creemos, amén, que gloria al Señor, hay un pueblo que siempre va a amar la obra de Dios, va a amar la obra misionera. Y Pablo, hermano, por eso él se sentía feliz y contento al saber de que este joven era de su mismo ánimo. Gloria a Dios. Y qué bueno, hermano, cuando uno como pastor encuentra, ¿verdad?, pues estos hermanos en el camino que el Señor los va trayendo, y Dios pone ese sentir y Dios pone esa inquietud por amar la obra del Señor. Así que Pablo, hermanos, de esa manera era que él miraba al joven, ¿verdad?, Timoteo. Colosenses capítulo 1, verso 1. Mire Pablo cómo escribe. O sea que Timoteo estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento también. Pablo dice aquí, Colosenses 1:1. Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Note que Timoteo estaba con él. Colosenses fue escrita desde una cárcel, hermanos. Desde allí fue escrita. Y Timoteo estaba con él. Amén. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, también nos dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Nuevamente encontramos Filipenses, como lo mencionamos anteriormente, fue una epístola que fue escrita desde la cárcel, y Pablo nuevamente hace mención del joven Timoteo, ¿verdad? Colaborador, servidor también de Jesucristo. Algunos teólogos, hermanos, también hacen mención de que el apóstol Pablo dice que tenía la mira en Timoteo, ¿verdad? Para dejar sobre él la responsabilidad de la obra, ¿verdad? De misionera, del cuidado de las iglesias. Entonces, es posible por la manera en que el apóstol Pablo, hermanos, escribe. Así es que aparentemente Pablo había sido liberado de la prisión por primera vez, y Timoteo comenzó a viajar con él de nuevo. Ahora, en este viaje, Pablo lo deja en Éfeso para corregir algunos errores que habían surgido en la iglesia, mientras que Pablo siguió rumbo a Macedonia a visitar las iglesias. Luego de eso, Pablo es arrestado y encarcelado en Roma la segunda vez. Ahora, tan pronto Timoteo tuvo la oportunidad, se unió con él en la cárcel. Vamos a ver segunda de Timoteo 4:11. 4:11. Amén. Segunda de Timoteo 4:11 y 21. Mire lo que Pablo le dice. Y esto estamos hablando de que cuando Pablo había sido nuevamente arrestado y encarcelado. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Verso 21. Mire lo que Pablo le dice al ministro, joven ministro Timoteo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Así que, hermanos, verá, Pablo llama a Timoteo. Timoteo, hermanos, se va donde Pablo. Amén. Pero en esta ocasión, Timoteo también es arrestado con Pablo, pero luego también es dejado en libertad. ¿Dónde encontramos eso? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 23. El escritor de los Hebreos dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Aleluya. Miren lo que escribe, hermanos, el escritor de los Hebreos. O sea que Timoteo también había sido, hermanos, y había estado en la cárcel por un tiempo, pero él había sido liberado, dice el escritor de los Hebreos. Así que tenemos ahí, hermano, ¿verdad?, un poco de lo que es el trasfondo histórico, amén, en lo que es la vida de Pablo y el ministerio entre Pablo y Timoteo, lo que sucede durante su periodos, hermanos, de encarcelamiento, ver entre el primero y el segundo. Dijimos que en el primero Pablo escribe, hermano, las cartas a los filipenses, a colosenses. Gloria al Señor. La carta, hermano, también a Filemón. Aleluya, ¿verdad? Y también, hermano, la carta a los efesios. Pero luego, amén, de su liberación, él escribe la primera epístola a Timoteo y a Tito. Luego, en su segundo encarcelamiento, Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, que Pablo tenía en escribir estas epístolas? Vamos a ver tres propósitos. Ahorita, recuérdese que solamente estamos en un trasfondo histórico, amén, de la epístola, pero luego y al día de mañana comenzaremos, hermanos, a entrar en detalles, comenzando en el capítulo 1 y el verso 1 en adelante. Aleluya. Esperamos de que usted se esté gozando ahí donde usted está. Aleluya. En esta hora, sabiendo de que pues la palabra del Señor, hermanos, siempre, ¿verdad?, nos va
a edificar. Gloria sea al nombre de Cristo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos, en esta hora, y vamos a dejarlos aquí, hermanos, con un tema del grupo Peniel, amén, que se llama Cristo vive en mí. Así es que regresamos, hermanos, en unos segunditos, amén. Mientras pues usted allí toma aire, amén, descansa un poquito su mano de lo que ha escrito, y luego seguimos con el estudio de la palabra del Señor. No me miren a mí, no piensen que soy yo nada puedo hacer, todo lo hace el Señor. Fue a Él que le plació sacarme del error, de un mundo de tinieblas lleno de corrupción. Yo, mas Cristo vive en mí, pues hoy te testifico que no soy lo que antes fui, pues su gran amor que a la cruz lo llevó, y no importando el precio, Él vino y lo pagó, y ahora lo que vivo, lo vivo del Hijo de Dios. Un grande resplandor que vino y me cubrió, llevó a mis rodillas en completa humillación. Cuando le pregunté, Él me respondió: yo soy a quien persigues, Jesús, Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pues hoy te testifico que no soy lo que antes fui, pues su grande amor que a la cruz lo llevó, y no importando el precio, Él vino y lo pagó, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pues hoy te testifico que no soy lo que antes fui, pues su gran amor que a la cruz lo llevó, y no importando el precio, Él vino y lo pagó, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pues hoy te testifico que no soy lo que antes fui, pues su gran amor que a la cruz lo llevó, no importando el precio, Él vino y lo pagó, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta hora, amén, con lo que nos falta de nuestro estudio, de la lección que vamos a ver en esta hora. Gloria al Señor. Y
vamos a tocar de manera ligera, hermanos, lo que serían 3 propósitos, amén, por los cuales el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y luego vamos a ver 4 características, hermano, de cómo se ha considerado esta epístola. Gloria al Señor. Entonces, el primer propósito por el cual Pablo escribe a Timoteo, lo primero, hermanos, era alentar a Timoteo. Amén. Alentarlo en su vida y en su caminar cristiano. Usted sabe, hermanos, de que todos los que me están escuchando ahí a través de la radio y son creyentes en Cristo, usted sabe que nuestros primeros años, hermanos, nuestros primeros meses o años en el Señor, pues no es que la vida cristiana deja de ser fácil, no es eso lo que queremos decir, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que los primeros meses o los primeros años de nuestro caminar en Cristo, nosotros, hermanos, por la inexperiencia en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios, muchas veces el enemigo, hermanos, tiende a desanimar, tiende a desalentarnos, ¿verdad? Entonces Pablo, especialmente a Timoteo, al ser un joven, hermanos, que entraba al ministerio, él vio la necesidad de alentarlo, hermanos, para que él se mantuviese en el ministerio que Dios pues había puesto, ¿verdad?, en las manos de este joven. Entonces esa era la primera razón. La segunda razón era porque Pablo quería advertirle sobre las falsas enseñanzas y las doctrinas de error que se comenzaban a mover. Sabemos nosotros de que en tiempos, hermanos, cuando la iglesia estaba tierna, lo que han sido los movimientos, hermanos, gnósticos, ¿verdad?, desde esa época se comenzaron a manifestar, y hermanos, y estaban trayendo confusión al pueblo de Dios. Amén. Aparte de eso, usted sabe que estaban los judaizantes, hermanos, la secta farisea, los saduceos, todos esos grupos, hermanos, estaban tratando de minar a la iglesia de Dios y traer, hermanos, dentro de las congregaciones doctrinas que tristemente, ¿verdad?, solamente, hermanos, eran consideradas, ¿verdad?, dentro de lo que se le conoce como la ley oral de los judíos, no la ley de Moisés, pero que con el tiempo estas leyes, hermanos, tendieron como a materializarse en el corazón de la gente. Estaban fuera del contexto de la escritura, pero pues fueron tomando forma a tal grado que se menospreció la ley de Moisés y se estableció la propia de ellos, como lo que enseñaba nuestro hermano Hernán Sauceda en esta mañana en el tema de las sectas. Entonces esa era, hermanos, la segunda razón, advertir sobre las falsas enseñanzas y doctrinas de error. Pero estaba también la tercera razón, que era enseñarle a Timoteo cuáles eran las cualificaciones y el orden de los oficiales en la iglesia. Entonces los creyentes necesitaban ellos conocer cómo era que tenían que comportarse. Nosotros, todos aquellos, hermanos, que el Señor ha tenido misericordia después de haber rodado en el mundo, sabemos que venimos, como dice Pablo, hermanos, viciados del mundo, con hábitos pecaminosos, y es, hermano, donde la palabra de Dios es la que nos enseña cómo debemos de comportarnos. Pablo se lo dice ahí en la primera epístola, capítulo 3, hermanos, de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el Señor. Así es que ahí lo tiene, hermanos. Son las 3 razones principales por las cuales Pablo escribe esta epístola. Amén. Luego le vamos a dejar tarea. Aleluya. ¿Qué le parece si le dejamos una tarea? Y si usted vive en los Estados Unidos y nos envía un email, amén, o un correo electrónico a radiopeniel@iglesiapeniel.net, nosotros le haremos llegar vía correo un CD de alabanzas, amén, o alguna predicación para que usted se edifique, amén. Aleluya. Y algunos hermanos van a decir, no, ya mejor no estudio la palabra, pastor, la tarea no me gusta. La tarea es importante, hermanos, a través de ella aprendemos más, amén. Gloria sea al Señor.
Así es que, gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, ahora 4 consideraciones de la epístola. ¿Cómo es considerada? Yo sé que la primera, todos la sabemos. Amén. Alabado sea el Señor. Va a haber tarea, hermanos. Aleluya. Todos conocemos a Timoteo como una epístola pastoral. Amén. Todos la conocemos. Sabemos que hay 3 epístolas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y también la carta a Tito. Estas cartas, hermanos, se les llama pastorales porque primeramente tratan con el cuidado pastoral y la organización de la iglesia. Amén. Es la carta que más detalle nos da con referencia a esto. Entonces, ellas enseñan a los creyentes cómo deben de comportarse. Ahora, es interesante, hermanos, que el término pastoral, tiene una larga historia, hermano, este término que se le dio a esta epístola. Y la primera vez fue usado por Tomás de Aquino en el año 1274 después de Cristo. Él llamó a primera de Timoteo la epístola de la regla pastoral. Y a segunda de Timoteo, él le dio el título de la epístola del cuidado pastoral. ¿Verdad? Hay diferencia. La primera, nuevamente, se conoce como la epístola de la regla pastoral, y la segunda se conoce como la epístola del cuidado pastoral. Y en el término epístola pastoral, este término, hermanos, también comenzó a usarse con mayor regularidad desde los años 1700, cuando unos comentaristas, D.N. Berdott y también Paul Anton, ellos usaron estos términos en los 1700, y es cuando comenzó, hermanos, el resurgimiento, ¿verdad?, de estos nombres a las epístolas de Timoteo. Pero hay otra segunda también consideración. A Timoteo también se le conoce como una epístola personal. ¿Por qué? Porque fue escrita a un joven, amén, un joven ministro que Pablo lo consideraba como su hijo. Entonces esta epístola está llena, hermano, de mucho afecto personal, amén, y también, hermano, está llena de instrucciones que gobernarán el comportamiento del ministro. Usted sabe, nosotros, hermanos, el Señor nos ha permitido conocer jóvenes que desde temprana edad, desde pequeños, pues uno los viene viendo en la iglesia, y quiérase o no, se les tiende, hermanos, a ver con un afecto más personal, porque son en veces niños que uno los ha visto, hermano, desde temprana edad, desde chiquitos, hermano. Conocemos a niños desde Pampers. Por ejemplo, conocemos a nuestra hermana Sarita, a Sarita Alfaro. A Sarita, hermanos, la conocemos desde que ella estaba, oiga, recién nacida, hermanos. Entonces, se tiende muchas veces, ¿verdad?, a tener ese afecto personal un poco más profundo, porque son personas que uno los ha visto desde pequeño y ve que son jóvenes y se están manteniendo ahí en el camino del Señor. Entonces, ¿verdad?, Pablo de esa manera él miraba a Timoteo, y por eso se le considera una epístola personal. Amén. Tercera característica, hermanos, también es considerada una epístola eclesiástica. Aleluya, una epístola eclesiástica. Amén. Entonces, esta epístola fue escrita con el propósito de contestar preguntas sobre la organización de la iglesia, la pureza de la doctrina y el comportamiento personal. Entonces, 2 cosas estaban pasando, hermanos, en la iglesia en esa época. Amén. Primero que todo, el número y el tamaño de las iglesias estaba creciendo rápidamente. Amén. Estaba creciendo, hermano, de una manera rápida. Entonces, por esa razón, Pablo ve la necesidad de escribir, ¿verdad?, esta epístola. Y por eso es que se le considera una epístola eclesiástica. Segundo lugar, los apóstoles, hermanos, estaban envejeciendo. Y en los 2 casos, pues, primero que todo, ellos eran incapaces de personalmente instruir a todas las iglesias. Yo se lo he dicho personalmente a la congregación que el Señor nos permite pastorear. Yo le digo a ellos, nosotros como pastores no vamos para jóvenes, hermano, vamos para viejos. El cuerpo se va cansando, las fuerzas físicas se van agotando.
amén, la fuerza de nuestra voz también se va desgastando. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, allí es donde uno necesita enfocarse en aquellos jóvenes que vienen levantándose. Amén. Hermanos, siempre con el mismo amor hacia la obra de Dios y con el mismo interés por el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, los apóstoles no podían ir a todos lados. Mire, tristemente, hermanos, hay personas en las iglesias que quisieran que los hermanos, o más bien dicho, que los pastores, hermanos, tuvieran capa mágica para volar de un lugar a otro instantáneamente. Es imposible, mi amado hermano. Entonces ahí es donde uno como pastor tiene la responsabilidad de, hermanos, de instruir y de preparar a hombres que amen la palabra del Señor, que amen su obra, hombres que estén determinados a seguir en el camino del Señor. Y usted sabe, lo decimos, hermano, una vez más públicamente. Yo sé que en este momento hay hermanos desde Sudamérica, verdad, muchos países de Sudamérica, Centro y muchos estados de la nación americana que nos están escuchando. Amén, que ellos también serán testigos, hermano, de que, gloria al Señor, está, hermanos amados, no hemos sido como ministros, no hemos sido, hermanos, ministros egoístas del altar, egoístas de un ministerio. No lo hemos sido, hemos capacitado, hemos instruido, pero, amados hermanos, es donde uno tiene que ir como ministro del Señor, ordenando aquellas cosas, hermanos, que dentro de la iglesia quieren surgir, hermanos, amén, para quizás muchas veces dañar, ya sea personalmente al individuo, o sea, porque recuérdese que cuando uno como pastor se vuelve, hermanos, celoso del altar y no prepara, amén, líderes, acuérdese de algo. Yo no sé si algún pastor me está escuchando, amén, pero si algún pastor me está escuchando en esta hora y quizás usted dice, no, hermano, yo no puedo prestarle el púlpito a ningún miembro ni de mi iglesia, yo le digo a usted con respeto y en el amor del Señor, usted le está haciendo un daño a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a poder retener su fuerza, amén, esa verdad, su edad. Acuérdese que usted y yo, pastor, que me escucha, vamos para viejos. Amén, nos estamos poniendo viejos, hermano. Una cosa es que uno diga, me siento como un joven de 20. Pero otra cosa es cuando usted se mira en el espejo y ve que realmente los años están dejando su huella, hermano, sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde resta a nosotros, hermano, capacitar y preparar hombres. Amén, ¿para qué? Para que el día que nosotros, hermano, Dios nos llame a su presencia antes de su venida, hayan hombres preparados para llevar la obra del Señor, hermanos, hacia adelante. Así es que recuérdese, es una epístola eclesiástica y de estos términos usted tiene que acordarse. Aleluya. Cuarto, hermanos, título que se le da a esta epístola, o se considera una epístola apologética. ¿Qué queremos decir con esto? Que era una defensa de la fe. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo estaba ministrando, hermanos, ya comenzaban a surgir lo que era el movimiento gnóstico, el gnosticismo. Entonces, por esa razón, Pablo advierte a los creyentes y a la misma vez, hermano, él defiende la verdadera doctrina contra las falsas herejías y las enseñanzas de su tiempo. Y eso lo hace, el término es apologética. Amén. Apologética, ese es el término. O sea, es una defensa. Amén. Defensa de la fe. Eso. Gracias ahí, hermana Reyes, por ayudarnos. Gloria al Señor. Amén. O sea, lo que quiere decir ese término, hermano, es que es una, vuelvo y repito, una defensa de la sana doctrina. Amén. Una defensa de la fe pura. Una defensa de la fe, hermanos, que está libre. Amén. De cualquier otra cuestión que quiera entrar, hermanos, a ser partícipe de la salvación de los hombres. Una fe genuina. Y eso es lo que Pablo elogia en la segunda epístola a Timoteo. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? Esto es lo que era la introducción a la primera epístola de Timoteo. Gloria al Señor.
Esperamos no haber ido muy rápido, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si en caso fuimos muy rápido, vamos a estar subiendo estos estudios ahí a lo que sería a YouTube, a la página de YouTube de la iglesia. Usted puede buscarnos por Peniel Internacional, amén, y el audio está siendo grabado para poderlo subir. O si usted quiere obtener también la copia de este estudio, amén, en audio, puede también escribirnos a radiopeniel@iglesiapeniel.net. Gloria al Señor. Amén. Así es que vamos ya en unos segunditos a estar escribiendo ahí en la caja de chat el correo electrónico para que usted pueda obtener esta copia. Así es que estamos listos para la tarea, hermanos. Bien, recuérdese, especialmente si usted vive, ¿verdad?, en los Estados Unidos, nuestros hermanos que están en Centro Suramérica, pues no sabemos, ¿verdad?, tendríamos que hacerle llegar vía correo electrónico el estudio o alguna enseñanza que a usted le guste. Pero nuestros hermanos aquí locales, en los Estados Unidos, ¿verdad?, le vamos a hacer llegar por vuelta de correo, amén, un CD, ya sea de alabanzas o de enseñanzas, ¿verdad?, de acá del Ministerio Peniel, para que usted pueda seguir, hermanos, ¿verdad?, creciendo en el Señor. Y una vez este estudio, porque este estudio, hermano, estamos apenas comenzando, comenzamos la semana pasada a redactarlo, a estudiarlo, y estamos preparándolo. Una vez tengamos ¿verdad?, todo, hermanos, las notas completas, también se lo podemos hacer llegar vía correo electrónico. Así que estamos listos para la gloria al Señor, la tarea. La tarea se la vamos a escribir en la caja del chat para que usted, ¿verdad?, pueda tomar nota y luego nos escribe por correo electrónico a radiopeniel@iglesiapeniel.net. Pero estas son las preguntas que vamos a escribir. ¿Por qué se cree que Pablo fue encarcelado en 2 ocasiones? Usted nos va a dar 2 razones. Amén. Ya pronto lo vamos a escribir también en la caja de chat. Segundo, ¿cuáles eran los propósitos de esta carta al joven Timoteo? Tome nota de eso. Y tercero, ¿cómo se consideraba esta epístola? Es lo que acabamos de ver, los 4 puntos. Amén. Así que, pueblo del Señor, esperamos de que este estudio haya sido de mucha bendición para su vida. Recuérdese, mañana continuaremos. Mañana entramos, hermanos, lo que es ya en detalle. Amén. Lo que sería el ministro y su joven discípulo. O sea, Timoteo capítulo 1, verso 1 y verso 2, de manera inductiva. Oramos al Señor. Amén. Y luego, hermanos, estaremos ahí escribiendo, ¿verdad?, las preguntas nuevamente en la caja de chat para que usted pueda tomar nota de ellas. Padre eterno, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos has concedido en esta hora, Señor, el poder traer este estudio de tu palabra, Dios mío, a esta linda audiencia, Señor, que ha estado pendiente. Bendícela y edifica, Dios mío, tu pueblo, Dios amado. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos llene, nos sustente y seamos todos, Dios mío amado, edificados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga a todos. Amén. Allá en Argentina, República Dominicana, allá en Chile, en Perú, amén, en Colombia, en Venezuela, en El Salvador y en todos los estados de la nación americana. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas adquirir una copia de este mensaje, escríbanos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. También puedes escribirnos al apartado postal P.O. Box 7272, Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 28677. Te invitamos a seguir en sintonía de Radio Peniel. Te pido que me quites la cruz, ni te pido me la ponga más liviana.
solo te pido un poco más de poder. Me ayudes con la cruz, siento no puedo más. No te pido que me quites la cruz,